Estamos en la parte final de la escuela dominical que ya llevamos varios meses viendo, mis hermanos, acerca de la familia y lo que la Biblia tiene que decirnos en cuanto digo yo a principios generales sobre esta temática. Como digo, estamos en la recta final y estamos en la sección que he titulado Apéndices. Y en esto lo que estamos tocando son ciertos temas que tal vez se salen un poco del enfoque tradicional. ¿Que cuál es? El enfoque tradicional es, veamos la definición de la familia, veamos definición de matrimonio, veamos rol del esposo, veamos rol de la esposa, veamos cómo se relacionan en cuanto a los hijos. Y ahora lo que estuvimos tocando entonces son ciertas realidades que se dan en las familias, que muchas veces tal vez son pasadas por alto o no son tocadas meramente. Vimos, por ejemplo, el tema del control de la natalidad. Vimos también cuando hay matrimonios mixtos, y mixtos me refiero cuando un creyente tiene de cónyuge a un incrédulo. Hoy vamos a ver, siguiendo en esta sección de apéndices, un tema que creo que también es muy importante y ciertamente es muy común que se dé en las familias, y es la monoparentalidad. ¿O qué es esto? Básicamente que un padre está solo, un padre o una madre están solos en la crianza de los hijos por X o Y motivo, pero como les digo, es una realidad y lo mismo entonces debe ser traído bajo el, creo yo, uno de los eslogans que a mí me encanta de Pablo, y es traer cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Ciertos principios, ¿para qué? Para que los que están, digo yo, ya sea dentro de nosotros o incluso afuera, o que nos estén sintonizando por internet, puedan estar en esto de un padre o una madre criando en soledad a uno de sus hijos, pues vean ciertos principios, ¿para qué? Para que traigan cautivo entonces ese rol que están ejerciendo, ¿a qué? A la sujeción de Cristo. Para comenzar entonces, primero tengamos claro eso, lo común que es. ¿Y por qué? Porque es algo que se ve. Y creo que no requiere, como digo yo, andar en la calle y hacer una encuesta, sino ciertamente todos nosotros en el día a día, ya sea con vecinos, ya sea con compañeros de trabajo, con padres de la escuela de nuestros hijos, lo que uno ve es que siempre hay esa persona, y normalmente atañe más a las mujeres, que está una mujer sola criando uno o varios hijos, y puede pasar con un hombre. La verdad, a mí, yo todavía en mi experiencia no, pero puede ser que haya un hombre criando a su hijo por X o Y motivo. Entonces, es bueno recalcar que ciertamente es una realidad en el mundo y ciertamente también es una realidad que está presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación del Señor llega sin discriminar. El Señor salva solteros, casados, viudos, padres o madres solteros. Ya cuando el evangelio llega e irrumpe a una vida, esa vida puede estar de muchas maneras. Pero ciertamente entonces el evangelio llega a todo tipo de personas. Una de las características de esto entonces es que sencillamente un cónyuge, padre o madre, queda solo con la crianza de sus hijos, o queda sin contar con el apoyo de un esposo o una esposa, y muchas veces los niños van a crecer también entonces con el desconocimiento de qué es tener un padre o qué es tener una madre. Esto se da ya sea por, creo que uno de los casos más comunes es relaciones sexuales fuera del matrimonio, ninguno quiere asumir responsabilidades, y por lo general el hombre se va y deja a la mujer sola con niños. Puede ser en caso que incluso un matrimonio joven, alguno de los dos fallezca, y por ende va a quedar igual una persona a cargo de hijos, si es que tuvieron hijos. El punto es, la monoparentalidad, como lo estamos llamando, está presente en el mundo, está presente en la iglesia, y siempre entonces, ¿qué debemos hacer? Acudir a la Biblia en búsqueda de ¿qué? De consejo, para ser entendidos en los tiempos y para ser entendidos ciertamente
en algunos principios bíblicos que podemos aplicar a esta temática. Entonces, comencemos a ver, mis hermanos. Digo yo, principio número 1. Todos hemos escuchado una frase que es, creo que muy común y se resume en padre y madre a la vez. Es una de las frases más comunes que creo y siempre surge cuando alguien está en esto que llamamos la monoparentalidad y sencillamente vuelve a ver a un lado y no tiene a un cónyuge que le ayude, pues normalmente digo, se da más en las mujeres. Vuelve a ver al lado y no hay un hombre que le ayude y por ende dice, soy padre y madre a la vez. Esa labor de criar a hijos en solitario entonces se vuelve como titulada con ese eslogan. Por un lado, pienso que esta frase siempre viene de un corazón que lo que busca es como empoderarse o tomar fuerzas y darse ánimo a sí mismo para emprender esta labor. Muchas veces también puede venir sencillamente de un corazón de resentido, de no necesito que me ayuden, yo hago la labor de padre y madre a la vez. Yo puedo solo o sola criar a este hijo. Entonces, para comenzar, mis hermanos, lo que quiero que entendamos de esta frase es que sencillamente esta aseveración es falsa. No existe tal cosa que alguien sea padre y madre a la vez. O usted es padre o usted es madre, pero no puede desempeñar ambos roles a la vez. Si usted es padre o madre y está en esto de la monoparentalidad, pues usted está criando a sus hijos sin un cónyuge, está criando a sus hijos sin la figura paterna, si es mujer o si es hombre, está criando a sus hijos sin esa figura materna. Y es entonces una familia, usando el término, digámoslo, disfuncional. ¿Por qué? Porque sencillamente hace falta una figura fundamental e irreemplazable. Y por eso, de entrada, digamos, esta frase de soy padre y madre a la vez, no es. Usted es un padre que está con trabajo extra en la crianza de los hijos, o usted es una madre igual que está con mucho trabajo, está con trabajo extra en la crianza de los hijos, pero no es padre y madre a la vez. Cría a sus hijos sin su cónyuge, entonces es madre o es padre. Y ciertamente los hijos entonces van a crecer con la ausencia de su padre o de su madre. Mientras que en un matrimonio, llamémoslo así, normal, esa labor se lleva entre dos, el padre soltero, madre soltera, el viudo, el padre monoparental, hace esta labor por sí mismo. Una hermana creyente, de hecho, que es así, madre soltera, ella escribía en un libro que la diferencia, decía ella, es, tengo más trabajo que un matrimonio tradicional. ¿Por qué? Yo hago la labor, trato de hacer la labor de dos, pero ciertamente yo no soy padre. Sencillamente soy una madre con más trabajo, escribía la hermana. Otro principio que debe ser tenido en claro es, la plenitud está en Cristo. ¿A qué voy? Va ligada a la anterior. Ciertamente nadie es padre o madre a la vez, pero por otro lado, la fuerza que viene para ejercer la labor viene del Señor Jesucristo. En cuanto al Evangelio, los creyentes en general estamos, veámoslo así, equipados para compartir el Evangelio. Así que la labor de presentar el Evangelio a los hijos es una labor de los padres. Y en esta labor, pues, el padre monoparental, la madre soltera, el viudo, la viuda, etcétera, ciertamente está equipado por Cristo. ¿Para qué? Para llevar a sus hijos también a un entendimiento de Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. El apóstol Pedro está diciendo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con su justicia, contextualizándolo aquí, para esa labor de criar hijos en soledad sin un cónyuge, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Es decir, el que conoce a Cristo, por implicación,
le fueron dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y por ende está equipado para una vida piadosa, está equipado para desempeñarse como Dios providencialmente lo tiene. Veámoslo así entonces, el padre o madre soltera en Cristo está plenamente equipado, teniendo la Escritura a su lado. ¿Para qué? Para ejercer esa labor evangélica de instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Otra cosa que podemos también es tener en cuenta es el auxilio divino. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos un caso, creo yo, un ejemplo muy puntual en cuanto a esto, y es de una madre soltera, Agar, la esclava, Génesis 16. Todos recordemos que estaba el contexto del pacto abrahámico, estaba Abraham, que no tenía hijos, su esposa era una anciana, y se pusieron los dos creativos, y mira Abraham, ahí está la esclava, tengo un hijo con ella. Entonces se fueron, ya tuvieron un hijo, pero ese no era el hijo que Dios tenía para Abraham. Y entonces hubo consecuencias por ese pecado. Y una de las consecuencias por ese pecado es que Agar quedó sola. Esa misma quedó sola con un hijo pequeño con ella. Génesis 16:11 dice así: además le dijo el ángel de Jehová a Agar: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Una de las cosas que caracteriza la vida de esta mujer es que fue oída por Dios. El principio clave que quiero que veamos aquí entonces: Dios auxilia en las duras tareas. ¿A quiénes? A los que se acercan a Él afligidos e invocan su nombre. En este contexto particular, Agar clamó a Dios, ¿y qué tuvo? El auxilio divino. Y aquí podemos verlo particularmente. Esta mujer le tocaba criar a Ismael por sí sola, anduvo en el desierto, pensaba que iba a perder al hijo, pero al final Dios la oyó. Y ahí es llamado por ella el Dios que ve, el Dios que me ve. Eso es como esas partes que uno ve un caso muy particular, aplicándolo así a una madre soltera, afligida, criando a sus hijos, no sabe qué va a hacer con esa labor, pero sencillamente Moisés lo que escribe es: eres el foco de Dios. En esa dura labor, en soledad, los ojos de Dios están ¿sobre quién? Sobre esa mujer afligida que está emprendiendo esa dura labor. Entonces, ¿a qué voy? En última instancia, estos que llamamos padres solteros o que crían a hijos solos, no están solos. ¿Por qué? Porque están con Dios. A pesar de la deficiencia, de la falta de un cónyuge, no están solos. ¿Por qué? Porque Dios ve. Sencillamente los ojos de Dios están sobre todos los que le temen. Dios está con los afligidos, con los desamparados, con los pobres. Dios desde su santo trono se identifica como ese mismo que cuida a quienes, a esos desvalidos. Salmo 68:5 lo ve así: Padre de huérfanos, defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Y digo Padre de huérfanos y defensor de viudas porque el enfoque que siempre da la Biblia de esto es: Dios se identifica con esas familias que sufren porque les hace falta alguno. Padre de huérfanos, defensor de viudas. Y aquí entran esos que llevan la labor de la paternidad, ¿cómo? En solitario. Dios es Padre y por ende no están solos en esa labor. Dios está con ellos. Otro principio que es a tener claro y es: hay áreas en las que se necesita ayuda. ¿Por qué? Porque como dijimos, la figura de un padre o la figura de una madre ciertamente es irreemplazable. Yo soy padre y yo no puedo reemplazar cosas que hace mi esposa con mis hijos. ¿Por qué? Porque naturalmente, digamos, no se puede. Igual, si hay una madre y no tiene un esposo, pues no va a poder reemplazar eso. Hay áreas donde el padre soltero, madre soltera, va a necesitar ayuda. Y eso porque entendámoslo, naturalmente no vamos a ser
100% competentes para algunas labores. Ejemplo, en cuanto a las palabras de masculinidad y feminidad. Yo como hombre no voy a ser la mejor opción para enseñarle sobre feminidad bíblica a mi hija. ¿Por qué? Porque naturalmente no se me da. O viceversa. Ciertamente usted, hermana, no va a ser la mejor opción para enseñarle la masculinidad bíblica a su hijo. ¿Por qué? Porque naturalmente no se le va a dar. Y más bien creo yo que hasta podemos hacer daño. ¿Por qué? Porque cuando digo yo, uno como hombre piensa enseñarle feminidad a una de sus hijas, tal vez muchas veces son ideas preconcebidas de cómo creo yo que debería ser una mujer. O viceversa, usted, hermana, si va a criar sola a un hijo, posiblemente, ay, mira, sí, si yo fuera hombre le enseñaría. No, hay áreas para las que sencillamente no somos competentes para eso y por eso Dios nos complementa al hombre y a la mujer. ¿Para qué? Para que ambos lleven a cabo esa labor. Y entonces, en estas áreas, los padres o madres que están solos criando hijos necesitan ayuda. Y por lo general, mis hermanos, esta ayuda creo que donde se puede encontrar claramente es en la iglesia local. Primero notemos el principio. 1, Tito capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué principio es aquí? Que ciertamente la mujer es la que está más capacitada para enseñar a otras mujeres cómo ser mujer. Y viceversa, el hombre es el que está más capacitado para enseñarle a otros hombres cómo debe ser un hombre. ¿Por qué? Las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes. Entonces así, la madre soltera ciertamente está capacitada para enseñarle a su hija cómo, digámoslo así, cómo ser una mujer como Dios manda. Pero cuando le quiere enseñar a su hijo cómo ser un hombre como el que Dios manda, ok, ahí hay un tema. Ciertamente le va a poder enseñar ciertos principios, pero entiéndalo, no va a estar 100% capacitada para eso. ¿Por qué? No es padre y madre a la vez. Las mujeres maduras enseñan a las más jóvenes y se espera que la madre madura enseñe a su hija joven. Hombres maduros enseñan entonces a hombres más jóvenes. Es lo natural. Y en la familia claramente. Y es ahí entonces donde digo que esta ayuda que necesitan los que están solos criando a sus hijos puede venir más claramente de la iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia local es esa institución de mucha importancia, sobre todo para estas familias monoparentales. ¿Por qué? Porque son parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se manifiesta visiblemente, tengamos claro, en la iglesia local. Y si estamos en Cristo, ciertamente tenemos hermanos. Y eso ya implica no estamos solos. El padre o madre que está criando a sus hijos en soledad, no está tan en soledad. ¿Por qué? Tiene hermanos en los cuales no se puede, digámoslo así, se debe apoyar. Entonces uno, padre o madre soltero, tiene la necesidad de estar conectado a su iglesia activamente, necesita, creo yo, ser visto por la iglesia y por otro lado necesita estar involucrado activamente con la iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí ciertamente, en ese involucramiento va a involucrar a sus hijos y por ende es ahí donde sus hijos, por ejemplo, si usted es una madre criando a sus hijos en soledad, bueno, sus hijos deberían en alguna medida conocer cómo se comportan los hombres de la iglesia. ¿Para qué? Para que vean cómo es una figura paterna. Y ciertamente eso nos debe mover a todos ¿a qué? A tener comunión íntima como hermanos. La iglesia es donde el Espíritu Santo ha distribuido muchos y variados dones para el servicio de su pueblo y por ende al padre soltero o madre soltera tiene a disposición eso, los dones de sus hermanos. ¿Para qué? Para auxiliarse en la labor de la crianza. Muchos niños que crecen sin la figura paterna, muy posiblemente los hombres de esa iglesia local sean la imagen más cercana que van a tener a cómo se comporta un hombre de Dios. O veámoslo así igual.
Muchos otros que crecen sin una madre. Las mujeres santas de la iglesia son la figura que van a tener de cómo es una madre piadosa. La iglesia local, y ahí es otro punto que es clave, mis hermanos, debe ver a los hijos de sus hermanos, veámoslo así, como parte de uno mismo, ¿ya? Son nuestros niños, dice uno como iglesia, ¿por qué? Debemos verlos con amor, incluso todos debemos acercarnos los unos a los otros, debemos guardarnos de ser exclusivistas con quienes buscamos tener comunión, no, en general debemos procurar acercarnos los unos a los otros más seguidos. Los casados no debemos hacer un lado a los solteros o a los padres solteros, o viceversa, los solteros no deben hacer un lado a los casados, no, somos un cuerpo en Cristo. Ahora, otra cosa ya para ir terminando, digo yo, es un desafío para los solteros. Y es, ciertamente los padres o madres solteros o que crían a hijos en soledad, tienen esa necesidad de ¿qué? De un cónyuge. Y cuando digo un desafío para los solteros, la pongo como perícopa, y es que sencillamente a los solteros de la iglesia es bueno exhortarlos a que no descarten a los padres o madres solteras como un posible futuro cónyuge. Y lo digo no lo descarten porque normalmente, y es una percepción que creo que todos tenemos, el soltero tiende a ser muy selectivo. Y muchas veces creo yo por decirlo así, por ponerse muy selectivo, se autosolterea, no sé cómo decirlo, pero se pone tan selectivo que dice, no hay nada. Bueno, no sea selectivo e incluso considere, si usted es mujer, considere a hermanos, digámoslo así, que crían hijos solos, o si usted es hombre, considere a hermanas que están solas en la crianza de los hijos. Considérelo para un futuro cónyuge, y claro, algo así, tiene un combo, esposa e hijos de una vez. Dalo así. Y a lo que voy con un desafío para los solteros es: no caiga en la mentira del mundo, no se ponga muy delicado. Dios sencillamente tiene para usted un hijo de Dios. Y si es creyente, hijo de Dios, amén. No se ponga delicado. Y a lo que voy con eso entonces es eso. Es un reto para los solteros. ¿Por qué? No comprar el pensamiento del mundo y ver a sus hermanos como hermanos. Porque ciertamente muchas veces pasa que el soltero puede ver, digo yo, a la madre soltera, mira qué bueno, qué noble, pero que lo haga otro, o viceversa, ¿no? Siempre que pensamos que las cosas las hagan otros, siempre queda lo que va a hacer otro no lo hace nadie. No, el toque es empodérese y busque pareja. En resumen, mis hermanos, padre o madre soltera, sencillamente en Cristo no están solos. Cristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y es imposible que no cumpla esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Está con su pueblo, y por otro lado tenga claro también, la compañía del pueblo de Dios es vital en auxilio de esa labor que posiblemente puede estar llevando en solitario. Recuerde, si usted es madre soltera, tenga claro que la figura paterna que sus hijos van a ver, mínimo debería ser los hombres de la iglesia. Y hombres de la iglesia también es un reto de acercarse a las personas. O viceversa, si usted es un hombre y está llevando igual la crianza en solitario, una forma que sus hijos puedan conocer cómo es una madre cristiana es viendo a las madres que hay en la iglesia. Y por ende, se desprende la necesidad de estar estrechamente vinculado y unido a la iglesia.